Había una vez una península llamada Corea que permaneció ocupada por Japón desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Como Japón fue uno de los perdedores de esa guerra, la península fue dividida en dos por las dos potencias ganadoras. Entonces una parte quedó para Estados Unidos y otra parte quedó para la Unión Soviética. En los años posteriores hubo conflictos, indirectazos, relaciones un poco tóxicas entre ambas potencias. Y cuando ganó la revolución comunista en China, Corea del Norte decidió invadir a Corea del Sur. Ahora, aunque parezca increíble y yo todavía no me lo creo, Colombia estuvo involucrada en ese rollo. Hola historietos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mafe Ricaurte, historiadora, y hoy vamos a hablar de Colombia en la Guerra de Corea. Tal vez se estarán preguntando cómo eso, cuándo fue, de qué trató. Yo no lo vi en el colegio porque nadie me contó, pero calmación, porque les aseguro que no son los únicos. Esta guerra sucedió en los años 50, inicios de los años 50, y en ese momento estaba llegando a la presidencia Laureano Gómez, que a ese sí seguramente lo conocen. Católico, conservador, simpatizante del franquismo y en algún momento incluso simpatizante de la Alemania nazi. ¡Ah, caray, soy yo! Laureano se posesionó como la mayoría de los presidentes el 7 de agosto de 1950 y para el 23 de octubre de ese mismo año ya estaba aprobado el envío de una fragata y un batallón de infantería a Corea del Sur. Digamos que uno hasta ahí dice, ok, raro, igual no lo entiendo, pero ok. El problema es que iban para una guerra internacional, y en ese momento las Fuerzas Armadas no la daban. Estaban mal entrenadas, no tenían suficiente equipo, el equipo que tenían estaba en malas condiciones o había muy poco. Entonces es súper loco pensar que en ese momento, cuando las guerrillas estaban por todo lado, había violencia bipartidista, las Fuerzas Armadas no estaban en su mejor momento, había desigualdades por todos lados, se les ocurriera ir a Corea del Sur. Pero como la mayoría de cosas en la historia, todo tiene una explicación. Como recuerdan, en la Guerra Fría estaba la Unión Soviética, es con mi izquierda, la Unión Soviética y Estados Unidos. Colombia, por supuesto, que le iba a Estados Unidos, y ellos estaban buscando que Latinoamérica participara en su lucha contra el comunismo, lo cual obviamente les favorecía porque las bajas que iban a tener pues iban a disminuir, y además la guerra pasaría a tener un carácter internacional. No es lo mismo decir Estados Unidos contra el comunismo que decir Estados Unidos y otros 20 países contra el comunismo. Lo triste del asunto es que Colombia fue el único país de América Latina que fue a la guerra. Aunque Colombia tenía que pagar por ir porque había que comprar armamento y equipos, una de las motivaciones para asistir fue el hecho de que se pensaba que se iban a mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas con su participación, y eso a la larga iba a ayudar a enfrentar al enemigo interno que pues en ese momento estaba por todo lado. Y más que estar por todo lado, realmente lo que pasaba era que no estaba definido, no se sabía quién era el enemigo interno, si eran solo las guerrillas o si eran los liberales o si eran las guerrillas y los liberales. El tema del reclutamiento para la guerra también fue un poco complicado porque habían militares que prefirieron ir a Corea porque preferían combatir el comunismo que quedarse en Colombia a matar colombianos. Veían la guerra de Corea como una oportunidad para realizarse como soldados. Además, seguramente habrán escuchado decir, sobre todo a los abuelos, como ese pueblito es conservador, ese pueblito es liberal. Resulta que algunos militares fueron seleccionados de acuerdo a su lugar de origen, porque eso daba precisamente indicaciones sobre sus inclinaciones políticas, y los que decidían no ir a la guerra eran retirados del ejército. Se ha demostrado que la mayoría de los oficiales que fueron enviados a Corea eran liberales, y los que dejaron en Colombia eran conservadores. ¿Coincidencia? No lo creo. La verdad es que el objetivo de mejorar las armas no era tan fácil como se pensaba. El gobierno no obtuvo ni la cantidad ni la calidad de armas que esperaba. Es más, hasta los mismos estadounidenses sabían que las Fuerzas Armadas colombianas no tenían cómo asistir, y aún así los aceptaron porque era un deber político. El gobierno de Laureano, y un poquito más tarde porque Laureano se enfermó en su gobierno y entonces le tocó a Urdaneta reemplazarlo, el gobierno de Laureano y el gobierno de Urdaneta presionaban a Estados Unidos constantemente para que enviaran armas o para que mejoraran al menos las que ya se tenían. Aparte, hábilmente también el gobierno colombiano se beneficiaba de que Estados Unidos estuviera tan interesado en que Colombia estuviera en la guerra. Entonces Estados Unidos dijo, ok, les vamos a enviar más armas siempre y cuando no sean para combatir internamente, sino que sean utilizadas en Corea. Al final lo que se envió para Colombia fueron armas antipersonales. Pero en 1952, luego de que fueran incendiados El Espectador y El Tiempo,
que eran liberales y que fueran asesinados algunos policías liberales en el Tolima, se decidió traer de nuevo a los colombianos de Corea. Paralelamente cayó Laureano Gómez y llegó Rojas Pinilla al poder, que convirtió al Batallón Colombia, que así se llamaba el batallón que estaba en Corea, en una fuerza de élite del ejército. El batallón a su llegada contribuyó a modernizar las fuerzas militares tanto en armamento como en orientaciones, a pesar de que fue diferente el tipo de guerra que se dio en Corea al tipo de guerra que teníamos en Colombia, que era una guerra de guerrillas. Y por supuesto la ideología anticomunista que se heredó de la guerra y de la Guerra Fría y de todo este contexto, que ha marcado, yo creo, hasta el día de hoy los proyectos y los discursos de las Fuerzas Armadas. El Batallón Colombia también participó en protestas como actor de represión, por supuesto, llegando incluso a disparar a los manifestantes, como les conté en Instagram, que si no nos han seguido los invito a seguir la cuenta y por aquí les dejo el post. Y pues en materia de relaciones internacionales, las relaciones con Estados Unidos se hicieron un poco más estrechas, tanto por lo militar como por lo político. Y en cuanto a Corea del Sur, la guerra realmente ha servido como un mito fundacional que une a las dos naciones. Pero hay una relación cordial, más no hay un acercamiento así súper mejores amigos, no existe. Es más, hasta 1962 se abrió la embajada de Corea del Sur en Colombia. Y en comparación a Brasil, a Chile o a México, que no fueron a la guerra, Colombia ha tenido muy pocos beneficios más allá de lo discursivo y más allá de lo simbólico que se hace cada año entre los dos países para conmemorar la guerra. Las relaciones que se tienen con Corea del Sur han sido más resultado de la globalización que de lo que sucedió en los años 50. Y bueno, ese fue todo el video por el día de hoy. Si tienen preguntas sobre este tema, no olviden dejarlas abajo en los comentarios, que yo estoy pendiente y les respondo. Si tienen algún tema del cual les gustaría saber más o que les encante, déjenlo en los comentarios y así hacemos futuros videos. Como siempre, la bibliografía la encuentran abajo en la cajita de descripción. Si les gustó el video, no olviden suscribirse abajo en el botón rojo que dice suscribirse, darle like y comentar, compartirlo con todos sus amigos y su familia. Sigan a Los Historietos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Los Historietos. Voy a estar realizando un sorteo en los próximos días porque es Navidad y porque se viene Reyes y porque llegamos al fin a los 1000 seguidores en Instagram, entonces hay que festejar eso. Así que estén pendientes de las redes sociales y un abrazo, nos vemos en el próximo video.